Bienvenidos hermanos a este panel de preguntas y respuestas. Ha sido una bendición todo este tiempo de enseñanzas centradas en la palabra, y ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas con Henry, con Paul Washer y con Josías. Y le pido a Henry si puede guiarnos en oración para que Dios nos dé sabiduría en este tiempo. Bueno, espero que no se duerman en esta sesión. Después de comer, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Padre Celestial, gracias te damos por la realidad de podernos dirigirnos a ti en el nombre del Señor Jesús, sabiendo, Padre, que tú nos has hecho aceptos en Él, que su justicia nos cubre y, Señor, que siempre, siempre nos aceptas en Él. Padre, pedimos que en estos momentos tú nos des discernimiento al pensar, al contestar las preguntas. Señor, que sea un tiempo de edificación para tu pueblo aquí. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar tratando diferentes áreas, complementando algunos de los temas que tal vez no se han tratado a profundidad en las sesiones, pero también vamos a tocar algunos temas controversiales y que merecen una respuesta bíblica. Pero quisiera comenzar con Josías. ¿Por qué reunirnos si el gobierno nos está diciendo que no nos reunamos? ¿Quieres empezar con lo fácil? Parece. Para explicar un poco de por qué me toca, lamentablemente al pastor Henry le fue operado un poco antes de que empezara la pandemia y no estuvo para todas las discusiones en las reuniones de ancianos. Y pensamos que tal vez sería, ya que muchos están preguntando, o sea, una gran cantidad de preguntas que recibimos tiene que ver con eso, de poder explicar un poco desde nuestra perspectiva cómo ocurrió todo y por qué llegamos a la conclusión, por qué escribimos el documento que escribimos. En primer lugar, solamente afirmar, yo creo que todos estamos de acuerdo con nuestra convicción, nuestra disposición de querer sujetarnos al gobierno. Romanos 3 es clarísimo. 1 Pedro 2 habla de que debemos honrar al rey, honrar al emperador, aun si no ama a Dios, aun si está matando a cristianos. Nuestro deseo es someternos como cristianos. Esto debe ser como un punto de partida. Al mismo tiempo, Hechos 5, versículo 29, nos da una excepción, por decirlo así, de que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si es de que el gobierno no nos permite obedecer a Dios, no es de que nosotros queremos desafiar al gobierno, es de que nuestro deseo de obedecer a Dios siempre gana por encima de los demás. Y yo sé que muchos están diciendo, bueno, pero ¿por qué simplemente no adoran afuera? El gobierno nos está permitiendo hacerlo fuera. Lamentablemente no es el caso. O sea, sé que lo presentan así. Pero si tú lees las 2 docenas de hojas que nuestro gobierno nos dio de restricciones, son tan onerosas, tan imposibles de cumplir, que yo haciendo unos cálculos en mi casa anoche llegué a la conclusión de que nos permiten que 4% de nuestros miembros podrían estar en nuestro campus. Es decir, que realmente no lo están permitiendo. El segundo, por la gracia de Dios, yo confieso de que, yo no tenía todo en claro cuando empezó todo, pero doy muchas gracias a Dios de que pertenecemos a una iglesia donde Pastor MacArthur y más de 40 otros hombres que tienen mucha sabiduría, mucha experiencia, que pudimos hablarlo todos juntos. Y aunque el gobierno nos dijo al inicio, bueno, un par de semanas vamos a cerrar las iglesias y luego, pero ahora nos están diciendo que posiblemente 2 años. O sea, es otra cosa, ¿no? Entonces cuando comenzamos a hablar, bueno, pero sí el gobierno tiene cierta jurisdicción para aplicar códigos de bomberos y de salud y otras cosas. Yo como que, tal vez, sí. Y luego los rusos, los que han servido en países cerrados,
No tan rápido. Así cerraron las iglesias en la Rusia. Si el gobierno puede venir acá y cerrar nuestra iglesia porque ellos consideran de que no es saludable para nosotros, si nosotros decimos al gobierno, tú decides cómo adoramos, si ustedes piensan que puede dañar la salud de alguien de nuestra congregación, entonces estamos diciendo al gobierno de que en el momento que tú consideras de que mi predicación en contra de la homosexualidad, de que mi predicación en contra del pecado, cuando yo amonesto a la gente que deben arrepentirse, cuando el gobierno decide de que esto está dañando la salud mental de los jóvenes, de los menores de edad, entonces estamos diciendo de que ellos pueden cerrarnos. La verdad es que no, la verdad es que Cristo es el único que tiene la autoridad de decidir cómo y cuándo adoramos a Dios. Y es pecado que nosotros rindamos y demos esa autoridad al gobierno. Los pastores de cada iglesia han sido confiadas con esa autoridad. Entonces nuestro punto solamente ha sido, mire, es la decisión de cada iglesia que determine cuándo y cómo reunirse. Nosotros no hemos dicho a los demás, tú tienes que hacer lo que nosotros estamos haciendo. Simplemente queremos comunicar. Es la iglesia local que decide cómo es que Dios quiere que ellos le adoren. Entonces esto ha sido lo básico. Y en nuestro caso, honestamente, mientras oramos y mientras estamos platicando de cómo abrir nuestra iglesia, la gente comenzó a venir. O sea, nos vieron por el live stream, MacArthur está acá, y la gente comenzó a regresar. Y luego cientos de personas, miles de personas, y ya ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacarlos? ¿Somos policía? ¿Vamos a pedir los documentos y aplicar la ley? No es nuestro rol. Si hay un cristiano que considera de que es un pecado, dejar de congregarse y quiere venir acá, vamos a permitirle. Entonces, esto fue más largo de lo que pensé. Pero mira, por favor, sujétense a sus pastores. Ellos son los que velan por sus almas y son ellos que deben decidir cómo es de que Dios quiere que ustedes en su iglesia local adore a Dios. Ya hablé todo lo que quiero. Solamente que agregando a eso es que Grace Church no trata de mantener una posición irresponsable, porque definitivamente el virus es un virus serio y sí, mucha gente se ha enfermado y conocemos amigos y parientes en Latinoamérica que están sufriendo las consecuencias de esta infección y estamos conscientes de que es una enfermedad seria. El porcentaje que se presentó es correcto, solamente un porcentaje mínimo de las personas infectadas mueren, etcétera. Pero eso no quiere decir que vamos a ser irresponsables y no tomar las precauciones debidas, que es lo que hacemos en la iglesia. Muchos se sienten bien trayendo su máscara, especialmente gente que está en una edad o una situación particular de vulnerabilidad. Ahí me salió. Tenemos que tener cuidado con eso. Esa es la razón por la cual yo también cuando entro y salgo voy con una máscara. Me acaban de operar 2 veces, en 3 meses me operaron 2 veces y estoy un poquito inestable, débil, y por lo tanto prefiero cuidarme y mi propio médico me aconsejó de que yo, que es miembro y anciano aquí en Grace Church, me aconsejó que yo usara la mascarilla. Entonces, que la gente vea también que no estamos tratando de ser rebeldes al gobierno, simplemente estamos diciendo lo que él acaba de expresar de una manera elocuente, pero al mismo tiempo tenemos cuidado de no ser creernos demasiado y demasiado fuertes, de que no debemos tomar precauciones. Entonces estamos conscientes de eso también, y las personas que quieren entrar al servicio con máscara, adelante. Las que no prefieren no hacerlo, pues es su responsabilidad, es lo que ellos deciden. Pero no es una posición así aberrante ni de rebelión contra el gobierno. Estamos hablando qué es lo que el Señor nos dice, qué es lo que Dios manda en su palabra y tratando de ser
obedientes a lo que Él dice nada más. Y los ancianos han sido muy responsables en establecer las pautas que se han establecido en Grace Church. Hermano Pablo, has profundizado y explicado que has dedicado mucho de tu vida para profundizar en el Evangelio. Y si una persona viniera a ti y te preguntara, ¿cuáles son las evidencias de que soy un verdadero creyente? Si alguien te preguntara, ¿cómo puedo saber, estar seguro de que soy salvo? ¿Cuál sería tu respuesta? Por favor, que venga mañana en la mañana, porque voy a predicar sobre este tema. Hermanos, Un adelanto. Lo que tenemos que entender es que la salvación es más que una decisión humana. Es una obra sobrenatural de Dios. Una persona en Cristo no es una metáfora. En realidad llega a ser una nueva criatura. Y una nueva criatura va a portarse conforme a las Escrituras. El libro de Primera de Juan fue escrito para dar seguridad bíblica a los creyentes, y en el libro hay varias pruebas, de evidencias de cómo uno puede tener una confianza en su salvación a través de la obra del Espíritu Santo, testificando, usando las Escrituras. Entonces, por ejemplo, un verdadero creyente anda en la luz. No significa que vive una vida perfecta, pero significa que vive una vida que se está conformando a lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo y acerca de su voluntad. Otra prueba, un creyente verdadero, cuando peca, está convencido de su pecado y tarde o temprano tiene que confesarlo y restablecer su comunión con Cristo. Otra evidencia, una persona verdaderamente regenerada va a amar al pueblo de Dios. Entonces hay varias pruebas en Primera de Juan, y mañana en la mañana vamos a hablar de esas pruebas. Está bien. Estamos viendo un despertar en Latinoamérica de las doctrinas bíblicas, de regresar a la palabra, pero hay muchas personas que pueden salir de una iglesia y autoconsiderarse o autodenominarse pastores a sí mismos. Quiero saber ustedes qué piensan de esta clase de situaciones y podríamos poner la pregunta específica. ¿Creen ustedes que es necesaria la ordenación para que alguien esté en el ministerio pastoral, o alguien simplemente que dice, bueno, yo tengo las ganas, descubrí que mi iglesia estaba mal, ahora yo puedo ponerme como pastor? Henry. Bueno, definitivamente en el Nuevo Testamento se nos enseña, en primer lugar, que Dios es quien escoge a sus siervos y los coloca en un contexto ministerial. Hechos 20:28, Pablo dice a los ancianos de Éfeso: tened cuidado de vosotros y del rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, no es una decisión propia, no es una determinación que uno en un momento decide hacer y se autonombra o se autodenomina pastor. Dios llama al pastorado, y cuando decimos eso ya estamos hablando de anciano, pastor, presbítero, la rúbrica que se le dé. Estamos hablando de que Dios escoge y llama al ministerio a ciertos hombres, y Él los pone en el ministerio que Él ha determinado para ellos. No es algo que ningún ser humano escoge. Ahora, una persona que ha sido llamada por Dios al ministerio comienza con un deseo, buena cosa desea, pero la iglesia debe avalar esa decisión, ese llamado, por medio de afirmación de ese ministerio, de esa persona, y respaldarle en ese sentido. La iglesia siempre sirve como el medio que Dios utiliza para afirmar el hecho real de que ciertos hombres han sido llamados a servir como pastores. O sea, es una combinación del llamado de Dios, la certeza en el corazón del hombre
y también la afirmación de la iglesia local donde él pertenece o a la cual él, donde él está ministrando. Y tú dijiste si hay necesidad de ordenación al ministerio. Bueno, si no hay, tal vez por cierto, de seguro hay necesidad de que una iglesia local o una iglesia a la cual este hombre pertenece afirme el hecho de que ha sido llamado. Le llamen a eso ordenación o lo que lo llamemos hoy ordenación. El punto es que la iglesia de Cristo, los creyentes, deben afirmar ese hecho que este hombre ha sido llamado. Entonces es una combinación de ambos, ¿no? El hombre, su llamado, el Espíritu Santo en él, el hecho de que Dios lo escogió, y la iglesia local o la iglesia a la cual pertenece ahora afirma ese llamado, avalándolo, diciendo sí, esto es cierto. Estamos contigo en esto y queremos afirmar tu llamado al ministerio. En el caso nuestro, obviamente, los ancianos han sido escogidos por Dios, puestos por Dios, y la iglesia local, Grace Community Church, es la que avala o apoya o respalda esa decisión diciendo, estamos de acuerdo, tú has sido llamado, el Señor te está guiando en esto. Así que no sé si quieren agregar algo ustedes, por supuesto. Primeramente tenemos que darnos cuenta que Dios siempre ha trabajado aún en las Escrituras por medio de hombres no perfectos y circunstancias no perfectas. Según las Escrituras, la obra misionera se realiza de la siguiente manera: una iglesia bíblica con ancianos calificados que están entrenando a otros hombres para que tengan las calificaciones de ancianos, enviando a estos hombres aprobados después de observar su vida, a veces muchos años, mandarlos al campo misionero para que puedan plantar otra iglesia y repetir el ciclo, ¿no? Pero también en el campo misionero, por causa del Internet, en los últimos 20 años, he visto lo siguiente. Una persona nos contacta que hace 10 años empezó una iglesia, ¿no? Con falsa doctrina, empezó la doctrina mal, todo. Pero después de empezar la iglesia, empezó a escuchar en el Internet y escuchar a John MacArthur. Y comienza a estudiar los sermones de John MacArthur. Y poco a poco su iglesia comienza a reformarse mientras el pastor está reformándose. No es una situación perfecta, pero a la vez tiene 100 personas ahora. Todos están aprendiendo buena doctrina. Necesitamos tener cuidado. No debemos decir a este hombre, tú tienes que dejar este grupo ahora 3 años y estudiar, y el grupo se desaparece. Entonces tenemos que entrar, ¿no? Encontrar una forma de adoptar a este pastor y ayudarle a seguir con la transformación de su vida y su iglesia. Pero ustedes que son pastores acá ahora deben darse cuenta que 2 Timoteo 2:2 se aplica a ustedes. No solamente deben estar pastoreando la iglesia, sino ustedes deben estar entrenando a hombres para que puedan calificar como ancianos. Ustedes, por supuesto, pueden usar los seminarios e institutos para hacerlo. Pero sin embargo, todavía es el trabajo, uno de los trabajos principales de un pastor. Continuando con el ministerio pastoral, ¿qué situación o creen ustedes que un pastor que comete adulterio y se divorcia de su esposa puede en algún momento retomar el ministerio como pastor? Yo creo que hay un pasaje que por lo menos brinda luz en cuanto a la respuesta. En primer lugar, pienso que no, porque
un anciano, sobre todas las cosas, debe ser un hombre irreprensible. O sea, que no haya reproche en su vida, algo que le acuse como descalificante en cuanto a su ministerio. Y en Proverbios, creo que 6, Proverbios 6, versículo 32 al 33, leemos estas palabras de Salomón. El que comete adulterio no tiene entendimiento. Para empezar, el que comete adulterio ha sido necio. Y destruye su alma el que lo hace. Heridas, dice el versículo 33, heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará. Eso es una declaración muy importante. Hay algo en el adulterio que causa que esta persona continúe con esa afrenta que dice el pasaje, no se borrará. Ahora, es cierto, la persona se arrepiente, viene al Señor pidiendo perdón, el Señor perdona, nos limpia de todo pecado, pero algo queda en esa vida y hay algo de reprensibilidad que nunca se irá, y aunque pidamos perdón y recibamos el perdón de Dios, hay algo que ese hecho en sí nos hace reprensibles para tomar a cargo la responsabilidad del pastorado o de ser anciano en una iglesia. Eso tarde o temprano se va a saber, va a ser parte de su resumen, por decirlo así, y va a traer reproche a su vida y por lo tanto reproche al ministerio. Así que por esa razón yo diría, hay una diferencia entre cometer adulterio y tal vez algún otro tipo de pecado, porque específicamente dice que esa afrenta no le dejará. Ahora, esa no es la última palabra, pero es la mía. Hermano, el texto de Proverbios ayuda bastante, ¿no? No, en realidad, la sabiduría de Dios, estamos hablando de algo de la iglesia, entonces vamos al Nuevo Testamento buscando la respuesta, pero encontramos bastante sabiduría en el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, y podemos ver la riqueza de la sabiduría de Dios. Esta es la razón. Yo estaba de acuerdo con la respuesta. Cuando usted empezó a hablar y compartir su opinión, pero yo nunca había visto Proverbios 6. Y yo he leído Proverbios 6, pero nunca había aplicado el texto de esta forma. Y ayuda bastante. Sí, gracias, Henry. Primera de Pedro 5, del 12 en adelante les leo. Pastoread al rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Y el versículo 3 dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. Yo quisiera preguntarles si que pudiéramos tener un poco más de claridad de ese versículo, específicamente cómo se ve cuando un pastor empieza a tener señorío sobre la congregación. ¿Qué cosas ustedes pueden ver como una señal de alerta y principalmente para ese pastor que puede estar empezando a caer ahí? ¿Qué señales de alerta pueden ver ustedes? Es una respuesta no muy complicada. Tenemos autoridad solo a la medida que nuestra vida y nuestra doctrina se conforma a la palabra de Dios. Y cuando reconocemos no solamente falsa doctrina, pero actitudes que no se conforman al carácter de Cristo, podemos decir que el hombre ahora no ha salido de los parámetros bíblicos con respecto a autoridad. O sea, deja de tener su autoridad basada en la Escritura, sino que empieza a poner su propia deseos o preferencias sobre autoridad. Pero si decimos solamente con respecto a lo que él dice o su liderazgo, no es suficiente, porque un hombre puede manipular con su carácter, con su personalidad. A un líder que es piadoso, pero tiene una personalidad muy fuerte, tiene que tener cuidado.
Porque hasta con nuestra personalidad podemos manipular al pueblo de Dios. Entonces, no solamente en doctrina, sino práctica y carácter. El fruto del Espíritu Santo. Un texto que siempre me llama la atención se encuentra en 2 Corintios 4, cuando Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. Y creo que en el momento en que yo pienso que merezco mi ministerio, que yo merezco estar acá, estoy perdido. Porque no merezco el ministerio. Es una misericordia de Dios que Dios me ha dado. En el momento que yo me pongo por encima de los hermanos y pienso que yo pertenezco a estar en esta plataforma, ya tengo que bajarme. Hermano, hay una cosa que nos protege, nos salva. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando un pastor piensa, mira, estas ovejas, estos miembros de mi iglesia son hijos y hijas de Dios. El Hijo de Dios murió, derramó su sangre por estas ovejas. Cuando uno piensa bien en lo que estoy diciendo, va a llenar su corazón no solamente con reverencia hacia Dios, sino de una forma reverencia hacia el pueblo de Dios. ¿No? Tener miedo, porque cada uno es precioso al Señor. Creo que con lo que está mencionando Josías y Paul, y quiero hacerles una pregunta un poco personal, y especialmente ustedes son hermanos que por la gracia de Dios son usados en medio de la iglesia, son invitados a conferencias, y yo quisiera hacerles una pregunta particular a ustedes. ¿Cómo combaten ustedes en su vida, en su día a día, con el orgullo? ¿Cómo ha sido esa lucha? Y creo que el consejo práctico de ustedes y cómo la escritura y la oración, cómo han luchado contra el orgullo, y creo que todos podemos ser beneficiados de saber cómo lo hacen ustedes en el día a día. Un hombre que es feo, que siempre se mira en el espejo, nunca se olvida que es feo. Entonces, un hombre que continuamente está mirándose en el espejo de la palabra de Dios, nunca va a encontrar una razón de tener orgullo. Y si no funciona, cásate con una latina. Ya tienen 2 consejos de Paul Washer para luchar contra el orgullo. Pero hay otra cosa, hermano. Yo no soy anciano en mi iglesia. Trabajo en misiones y yo creo que un pastor yo no creo en el título de pastor de prédica, no, algo así. Un pastor es un pastor, oveja, pastor de ovejas. Y yo trabajo en misiones y los ancianos y Heartcry y todo pertenece a la iglesia y está bajo los ancianos. La bendición más grande que el Señor me ha dado, aparte de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, son los ancianos que me cuidan, que me enseñan, que me reprenden, que me dan consejo. Tener alrededor de ti hombres que te aman y te respetan, pero que saben que tú eres solamente un hombre con fallas, con errores, y son hombres que te aman y tienen el coraje de enfrentarte, de confrontarte. Yo no quiero ni pensar en dónde yo estaría en este momento si no fuera por los ancianos en mi vida.
Amén a lo que dijo nuestro hermano. O sea, tenemos que vernos constantemente en el espejo de la Escritura, ver que somos gusanos, que somos cadáveres espirituales, que no merecemos nada. Que tenemos que rodearnos de hombres que en verdad nos van a decir nuestros errores. Veo, ya que trabajo en el seminario y doy clases de predicación, nosotros somos muy astutos cuando predicamos un sermón y luego bajamos y sabemos a quién preguntar, que nos va a adular y decir lo que queremos escuchar. Y necesitamos buscar hombres que nos van a decir la verdad. Pero quisiera agregar una tercera cosa que en lo personal me ayuda mucho y es simplemente sentarme bajo la grandeza de Dios y estudiar sus atributos. No hay nada que me hace sentir menos, o más insignificante que estudiar la hacedad de Dios, estudiar su omnisciencia, su omnipotencia, leer pasajes como Isaías 40, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con el palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, pesó los montes con balanza y con peces los collados. Al leer los últimos capítulos de Job, es muy difícil leer esas secciones de la Escritura y no simplemente callar la boca y decir, tú eres Dios, tú eres mi alfarero, tú tienes el deber de hacer lo que quieras conmigo, yo soy barro en tus manos, úsame si quieres y si no, es tu prerrogativa porque yo soy tuyo. Yo creo que tal vez en mi vida personal lo que más me ayuda a, como dices, batallar, porque es una lucha diaria, pero lo que me ayuda en la lucha es simplemente mirar a Dios, mirar su grandeza, porque me hace entender quién soy delante de Él. Y también yo creo ver lo que Dios está haciendo en hombres que están demostrando humildad y cómo la demuestran en diferentes situaciones que uno dice, puedo aprender de eso, puedo aprender de él. Y se convierten en un testimonio. Pablo dice, sed imitadores míos, así como yo soy de Cristo. Y en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 17 creo que es, le dice a los creyentes que se fijen en otros que tienen las características que él también tiene. Y gracias a Dios por los hermanos, líderes y hombres de Dios que Él ha puesto en nuestro camino como ejemplos de humildad, como ejemplos de cómo un hombre piadoso debe conducirse. Yo tuve en el caso mío el ejemplo de mi papá, entre otros, y siempre doy gracias a Dios por su testimonio, su ejemplo, y cómo él podía conducirse con humildad, aun cuando era maltratado. Vemos ejemplos malos en el Nuevo Testamento también de hombres orgullosos. Diótrefes, el más sobresaliente ahí en la tercera epístola de Juan, que buscaba ser el primero siempre. Y cuando yo veo a un tipo que siempre busca ser primero, siempre quiere salir en la foto, digo, cuidado, eso es lo opuesto de lo que debe ser un hombre de Dios. Y uno puede aprender de eso también. Si busco el nombre de este tipo, aparece como Diótrefes en el Nuevo Testamento. Entonces, yo aprendo también de los que son mal ejemplo y debemos hacerlo. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por ejemplo. Cuando pienso en hombres de Dios, hombres humildes, tengo que decir, pienso en ustedes, entre otros. Así que gracias a Dios por eso. Lo siento mucho, pero pienso en ustedes. Eso es mejor que pensar en ustedes como Diótrefes, ¿no? Entonces, bueno. Hay algo que los pastores y predicadores de antigüedad usaron una frase, vas a tener que traducir, Old Prophet Syndrome. Que José la traduzca porque no alcancé a escucharla. Síndrome de ser un viejo profeta. Sí. Nosotros tenemos la tendencia de pensar de que ahora tengo muchos años en el ministerio. ¿Quién va a aconsejarme? Yo tengo muchos años en el ministerio. Pero si estudiamos muchos de los hombres en el Antiguo Testamento, no cayeron cuando eran jóvenes. Cayeron cuando
eran viejos. Y después de haber peleado en el nombre del Señor y ganado victorias en el nombre del Señor. Y ahora tengo 59 años. Yo busco consejos de los ancianos más ahora que cuando yo era joven, porque me conozco ahora mejor que antes. Confío menos en mí mismo. Y yo quiero terminar no como un éxito, yo quiero terminar simplemente sin hacer daño a la reputación de Cristo. Y yo necesito hombres alrededor de mí y necesito, por ejemplo, nosotros tenemos un anciano en la iglesia, yo sé que es raro, pero es un hombre digno. Yo tengo más años en el ministerio que él tiene de vida, pero yo voy a su oficina de vez en cuando pidiendo consejos de él, porque califica como anciano y es anciano en nuestra iglesia. Hermanos, no deben tener confianza en sí mismos. Deben apoyarse en otros, humillarse ante otros para su propia protección. Gracias. Vamos a cambiar un poco del tema y luego regresamos a ministerio pastoral, pero quisiera saber qué tiene que decir la Biblia acerca del aborto, que en otras palabras es qué dice Dios acerca del aborto. ¿Tiene algo que nos puede decir la Biblia cuando pensamos en el aborto? ¿Cómo alguien puede hacer una perspectiva bíblica, una teología bíblica acerca de esto? Bueno, sabemos que la vida comienza desde el momento de incepción, porque David en el Salmo 51, por ejemplo, dice, en pecado me concibió mi madre, y ya habla de esa persona como alguien que nació con una tendencia, una naturaleza pecaminosa, que comenzó desde el momento de su concepción. Entonces, es persona, es un ser humano. Y sabemos lo que la Biblia dice en cuanto al asesinato. El asesinato no se limita a matar a un ser humano en un contexto ya de adulto, puede ser en el caso nuestro, estamos asesinando millones de personas en el vientre de la mamá, o ni siquiera permitiéndoles que se desarrollen como seres humanos después del nacimiento. Así que tal vez no existe la palabra aborto en la Biblia, pero sí sabemos que el matar a un ser humano ahí ya se convierte en un asesinato. O sea, ¿podríamos aplicar los pasajes que hablan de asesinato a la situación de aborto, en conclusión? Sí, en un sentido, no sí. matarás, hermano. Uh-huh. Mira, el hecho que nosotros tenemos que tener esta conversación demuestra que nuestra sociedad ha perdido su conciencia. Somos peores que animales. Y, hermanos, cuando pensamos en todo lo que está pasando en nuestro país en este momento, el temor que nos da, nuestro país merece mucho mejor, mucho peor, algo mucho peor. Una destrucción total. Estamos hablando de millones y millones y millones de infantes que han muerto. Si Dios no juzga a los Estados Unidos, va a tener que pedir disculpas, ¿no? A Hitler. No, hermanos, eso es inconcebible, que no estemos en este momento llorando. Y no solamente, la raíz se encuentra en la rebeldía contra Dios, siempre. Y
es una falsa doctrina, es una doctrina de diablos, el aborto, que no solamente mata al niño, sino también hace tanto daño a la mujer, que ha sido muchas veces engañada. Entonces, tenemos que pelear, no contra la persona, pero pelear contra este crimen con toda nuestra fuerza, para la salvación del infante y la salvación de la mujer, que tiene que sufrir muchos años después. Nunca hablan de esto, ¿no? En los periódicos o en las noticias, nunca. No, hermanos, es algo que tenemos que hablar. Es matar una vida creada por Dios. Y cuando ni podemos empezar a entender el juicio de Dios que ya ha caído en los Estados Unidos por causa de este crimen que continúa, este pecado que continúa.